Hola chicos, ¿cómo están? Espero bien. Eh, Después de 2 años de estar usando la plataforma, hoy día supe que yo puedo grabar mi clase por aquí antes para dejársela y compartirla en caso de cualquier cosa, de esas eventualidades que pasen y que además va a servir porque los PPT que grabo con imagen quedan muy pesados para después subirlos. No he podido hacerlo. Entonces, vamos a utilizar este medio. Eh, Hoy día, este videito que vamos a grabar tiene que ver con el tema del que ya hemos hablado, ya hemos adelantado algo, en fin, las emociones. ¿Por qué las emociones? Yo les voy a contar por qué mientras se comparte el PPT. Porque nosotros somos seres emocionales, netamente emocionales, emotivos. Por un lado. Y por otro lado, porque como terapeutas complementarios lo que nosotros queremos trabajar es esto. Por eso los dos primeros temas que hemos trabajado es alma y emociones, o emociones y alma. Por lógica tengo que partir por uno primero. Ahora, ¿cuál es más importante? No hay jerarquía, ambos son igual de importantes. Si bien es cierto, mucho de emociones, y nombramos el concepto y lo usamos normalmente, hoy que está emotivo hoy día, en fin, lo usamos en la cotidianidad, no siempre tenemos claridad con respecto a qué es una emoción. Por eso yo parto explicando aquí que se entiende por emoción a una, y miren esto, a una experiencia multidimensional. ¿Por qué multidimensional? Porque va a ocupar varios aspectos de este yo cuerpo, yo mente, yo espíritu, yo alma, mis cuatro yoes, por decirlo de alguna manera. Las emociones pueden ser agradables o desagradables de acuerdo a la experiencia que tengamos de ellas. Esa es una connotación que nosotros le ponemos. Y aquí soy tajante, porque algunos por ahí me hablan de las emociones buenas y de las emociones malas. No existen buenas ni malas, solamente existen las emociones. Son un sistema de respuesta eh, que, que, que predisponen al organismo para, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo cognitivo subjetivo, a la experiencia que cada uno tenga, de acuerdo a lo conductual, que es la parte en que vamos a expresar la emoción. Hay gente que no tiene ningún drama en llorar en público, hay otra gente que no llora en público porque no expresa las emociones públicamente. Y por supuesto en el plano fisiológico que tiene un rol sumamente adaptativo este tema de las emociones. La clave es que son respuestas a estímulos significativos en nosotros, porque puede pasar algo allá afuera. Ahora está un perrito, yo lo escucho ladrar ahí a lo lejos. A alguien puede que no le importe en absoluto, porque no le interesan los perros. Como yo soy amante de los animales, me preocupa y como que miro por la ventana a ver qué está pasando. ¿Hay algún perrito con un problema? ¿Algo le ocurrió? ¿Qué pasa? Entonces, tiene que ser el hecho que desencadena la respuesta emotiva, tiene que ser significativo para mí. Y esa respuesta va a tener siempre eh, componentes en tres ámbitos, en el neurofisiológico y bioquímico. Vamos inmediatamente a empezar a producir una serie de neurotransmisores, una serie de hormonas con respecto a lo que estamos sintiendo, lo que hemos percibido del medio ambiente y que en mí ocasiona algo. Oye, el perrito, qué lindo, qué chiquitito, qué hermoso, y nos llenamos de endorfina. Y hay otro que, cochino, hediondo, tira babas, deja pelo, qué asco. ¿Ven que es subjetivo? El otro, la otra respuesta significativa es la motora o conductual. Algo vamos a hacer. Tembló. Está temblando. Recorcholis, está temblando. Ah, ya pasó. No, parece que viene para más fuerte. Una persona que controla sus emociones es capaz de tener ese raciocinio. Otro dice, temblor, ¡pum! Y partió corriendo cuando primero está vuelto, porque genera una respuesta motora conductual y por supuesto una respuesta
cognitiva también, que es de suma importancia. Ahí les dejo algunos links por si quieren averiguar más al respecto. Entonces, emoción es un concepto, es un constructo, es una palabra que se creó para describir y explicar los efectos producidos por un proceso multidimensional que tiene una razón de ser. Está cargado del análisis de las situaciones especialmente significativas para nosotros. Tiene que ver con la interpretación subjetiva de las mismas en función de la historia personal de cada uno de nosotros. Genera una expresión emocional o comunicación de todo el proceso, desde que yo vi el estímulo y empecé a sentir algo, hasta que ya pasó, yo generé una expresión. Es la preparación para la acción o movilización del comportamiento. Y finalmente genera cambios en la actividad fisiológica de nosotros como individuos, como seres vivos. No somos los únicos que podemos sentir emociones. Si no, pregúntele al perrito que mueve la cola con alguien o que a otro le ladra. Ay, le gruñe y le muestra los dientes. Algo está sintiendo ese animalito, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones de las emociones? Principalmente tienen una función adaptativa, tienen una función social en el ámbito y tienen una función motivacional. Es la que a mí me da la motivación para hacer algo. Y va a entrar siempre en juego nuestra mente, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema inmune y nuestro sistema nervioso van a verse de alguna manera involucrados en esto. Y aquí un pequeño recordatorio, que esta es materia que ustedes ya vieron en algún momento de su quehacer estudiantil. Siempre se dice que nosotros tenemos un cerebro que está dividido en dos mentes desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista anatómico, sí, pues está dividido en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el racional, el que tiene que ver con el lenguaje hablado, con el lenguaje escrito, el que tiene que ver con la habilidad numérica que tenga uno, qué tan bueno es para las matemáticas. Todo lo científico está acá y controla el lado derecho del cuerpo. Por otro lado, el hemisferio derecho es el más intuitivo, es el que tiene que ver con la imaginación, con el sentido artístico, tiene que ver con la capacidad de ver algo en tercera dimensión. Esta estructura, nosotros vivimos en un mundo de tercera dimensión y lo podemos percibir gracias al hemisferio derecho. Tiene que ver con la música también y por supuesto tiene el control del lado izquierdo de mi cuerpo. Y desde el punto de vista funcional se dice que tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Ahora, si nosotros, no solo nosotros, en realidad la neurociencia es la que siguió avanzando, y esta que está acá, ¿dónde está mi lapicito de colores? Esta que está acá tiene que ver con, si bien es cierto, es un concepto antiguo esto del cerebro triuno, 3 en 1, 3 partes en 1, pero sí nos entregó la directriz de dónde uno siente, dónde está sintiendo la emoción. Porque cuando uno habla de emociones siempre se toca con el corazón, y no tiene mucho que ver el corazón en este cuento. Nuestro cerebro está dividido en 3 partes de acuerdo a esta teoría. Ahí les dejé un link, ahí está. Estoy tratando de hacer una estrellita, me resultó. Habla del cerebro triuno. La parte más antigua del cerebro, la parte más baja también, que tiene que ver acá con el tronco encefálico, se dice que es el cerebro reptiliano, el que tiene que ver con los procesos más primitivos de intuición, de instinto, respirar, latir el corazón, es lo que controla ese tipo de proceso. Luego viene el cerebro medio, que nosotros ahora conocemos como sistema límbico, aquí,
Ya, esta estrellita no me quedó tan bien, parece cualquier cosa menos estrellita, pero lo intenté. Ahí les dejo un link del sistema límbico y las emociones. Y específicamente ahí encontramos una estructura que se llama amígdala, muy importante en el desarrollo de las emociones. Este cerebro medio, este sistema límbico que aquí lo vemos ubicado bajo el cuerpo calloso, y aquí está tálamo, hipotálamo, pineal, pituitaria, amígdala, todo está ubicado aquí. Y las conexiones nerviosas, las sinapsis que ahí se hacen con los neurotransmisores que ahí se fabrican, tienen que ver con nuestro estado emocional. Detalle, para fabricar nuestros neurotransmisores, que hacen esta labor tan importante de sentir emociones, necesitamos darle la materia prima, o sea, aminoácidos, productos que vienen del consumo de carnes. Lamentablemente es así. Somos animales omnívoros y necesitamos la producción de aminoácidos. Ahora, si usted va a ser y va a involucionar a ser un animal herbívoro, está en todo su derecho. Yo no soy quien para decir lo que es bueno o es malo, pero sí lo único que les digo es que hágalo con responsabilidad y procure comer todos los suplementos nutritivos necesarios para que usted fabrique los neurotransmisores y su cerebro emocional, su cerebro, su sistema límbico, que tiene que ver con la motivación, con las ganas de hacer cosas, que tiene que ver con lo que yo siento, funcione como es debido. Por favor, por favor, por favor. Y la parte más nueva de nuestro cerebro, como Homo sapiens sapiens, es la corteza, es la parte externa de nuestros lóbulos. Y ahí es donde está, sobre todo el lóbulo frontal. Ahí en las conexiones nerviosas, en las sinapsis que se hacen ahí, está una serie de funciones que se llaman funciones ejecutivas, que tienen que ver con la proyección, que tienen que ver con el ponernos metas, que tienen que ver con cómo vamos a vivir nuestra vida para concretar esa meta, porque yo me puedo poner una meta ya, pero cómo llego es lo interesante, lo importante. Control de impulsos, control de la ira, del miedo, sí, lo podemos controlar. Por eso que me meto en esto que es tan neurocientífico, porque si bien es cierto, el estímulo me va a generar, si yo voy caminando por un bosque y me encuentro con un lobo pardo, me voy a asustar, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué haga yo después de esa primera sensación? Pasa por las conexiones nerviosas que hacemos acá en el frontal. De allí la importancia. Y de allí, sobre todo, ojalá que ninguno de ustedes lo padezca, pero hay mucha gente que lo está sintiendo, crisis de pánico, crisis de angustia, crisis de ansiedad, emociones desbordadas, que toda la situación puntual que estamos viviendo nos genera. Pues bien, les digo que hay una esperanza, porque la podemos controlar. Podemos. Sí que sí, podemos. Por eso les hablo de esto. Ahora, particularmente con respecto a cuántas emociones hay, bueno, eso es el trabajo. Y está ahí, les dejé la información, si en el fondo las 3 preguntas del foro no son otra cosa que responder lo que les había dejado escrito, que se tomen la molestia de leerlo para responder. Hay, dependiendo del autor, hay un sinnúmero de emociones, alegría, miedo, cólera, tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, independiente de la cualidad hedónica que nosotros le demos, agrado o desagrado, se tiende a clasificar las emociones en 2 categorías, buenas y malas. Eso es un error. No existen emociones buenas, no existen emociones malas. Lo que sí es negativo es el efecto que la emoción provoca en nosotros y en los demás. El miedo, por ejemplo, es una emoción que está hecha para salvar vidas. Y el miedo tiene un rango en el que se mueve desde
el extremo, el pavor, el terror, la crisis de pánico que nos debilita y que no nos deja movernos. Y el otro extremo vendría siendo la osadía total de que, tengo un auto, ando a 180, ando a 200, si mi auto llega hasta 220, voy a probar a andar a 220. Eso es lo erróneo, ese descontrol de la emoción hacia los extremos. Lo que nosotros tenemos que tratar como terapeutas, bueno, primero como personas en mí mismo, y segundo como terapeuta para enseñárselos a otros, es que tratemos de que estas emociones se mantengan en un margen de equilibrio, porque tampoco es una línea de equilibrio, es un margen. Las emociones están hechas para sentirse. Lo que yo no tengo que hacer es descontrolarme en ninguno de los dos extremos del equilibrio. La rabia tiene un extremo, que es la pataleta, que en un niño la vemos cuando en el supermercado no le compran el juguete que quiere y se tira al suelo y grita y patea y ¡bah! Pero las pataletas de adulto también existen. Consumo de drogas, consumo de alcohol, manipulación a las parejas, que si tú me dejas yo te voy a suicidar, yo me voy a suicidar, eh, si no eres mío no eres de nadie y todo ese tipo de cosas, son pataletas de adulto. En el extremo de una rabia desbordada, ¿por qué tú me vas a dejar a mí? O frustrado en el trabajo, no, si este trabajo de pip, no lo puedo decir, me explota, no sirve de nada, y bla. Y yo me frustro porque no estoy dando la nota, porque algo me molesta ahí en el trabajo. Ese es un extremo de desequilibrio. Y el otro extremo es, no importa, si no pasa nada, no, si no importa que la jefa sea pesada y te dé, tú sales a las 6, la jefa te pasa trabajo, 10 para las 6, tenés que salir a las 7, no importa si la jefa es así, si tú sabes que es así. Ese también es un desequilibrio emocional. Ay, si no importa, si habla en pareja, habla fuerte, habla golpeado, pero es buena persona. No, si me levanta la mano nada más que cuando se toma un trago, pero lo demás es bueno, es muy bueno. Ese también es un desequilibrio de emociones. El sentir la rabia desbordada sin autocontrol y el no sentir rabia. Si la rabia fue hecha, oye, no, po. Jefa, lo siento, ¿sabe qué? Con todo el respeto del mundo, este trabajo es por lo menos para una hora y quedan 10 minutos de trabajo. Yo lo que más puedo hacer es leerlo, organizarme y decirle que mañana llego a mi hora y se lo hago a primera hora de la mañana. Pero yo ahora me tengo que ir en 10 minutos. Por favor, trate de pasarme los trabajos con más tiempo y yo se los hago, no tengo problema. Hablando se entiende la gente, dice ahí. No hay que hacer pataleta, no hay que enojarse, no hay que aceptar, no hay que tolerar, no hay que... Hay que hablar, hay que conversar. Y por el otro lado, no, si no importa. Sí, sí importa. Y tú te vas conmigo también, porque yo ya le dije a la jefa que no alcanzamos a hacer este trabajo en 10 minutos. Así que agarra tus cositas y vámonos, porque sí importa. Porque tu tiempo es importante. Porque tú eres un ser valioso. Por eso es importante tu tiempo. ¿Ven? Entonces, la emoción está hecha para vivirla, pero en un equilibrio. Y eso es lo que tenemos que tratar. Y que la emoción no me altere a mí, no me genere algo discordante a mí, ni además que le cree conflictos a otros. Porque ese que se quedó hasta las 7 haciendo el trabajo, lo más probable es que llegue a la casa, como no se atrevió a decirle al jefe o a la jefa que, ¿saben qué? No, lo siento, no alcanzo a hacerlo en 10 minutos que me quedan de trabajo, se queda, la hace y llega a la casa y, ay, calla, esos cabros chicos que están metiendo, oye, mira, puta, llegaste temprano y cómo no soy capaz de tener un plato de comida si yo vengo cansada o cansado, o mira, no han hecho ni una cuestión, estos cabros flojos, tienen todo tirado ahí, no han lavado ni siquiera los platos del almuerzo. Cuando una mamá me dice eso, yo siempre le digo la misma respuesta, qué niños más desatentos, ¿quién los habrá criado, Dios mío? Pero bueno, uno tiende a irse desquitando con otros. Por lo tanto, lo negativo de la emoción es el efecto en mí y el efecto que puede haber sobre los demás. Eso es lo que debemos de controlar. Con respecto
mientras se cambia. Un tecito, te cambió más rápido. Con respecto a cuántas emociones hay, ya les dije que depende del autor. Paul Ekman, por allá por el año 1972, dijo que existían estas emociones: miedo, asco, enfado, sorpresa, felicidad, tristeza. Fíjense que la felicidad y la tristeza no son los extremos de una misma emoción, son dos emociones distintas. Por lo tanto, yo puedo estar muy triste porque alguien murió, alguien que yo quería murió, y eso a mí obvio que me entristece. Es normal que esté triste. Pero eso no puede hacerme perder la felicidad en otras áreas de mi vida. Yo no puedo dejar de disfrutar con mis hijos, por ejemplo, porque mi madre murió. Qué pena que mi madre murió, pucha que lo siento, era una gran mamá y la voy a extrañar. Y bueno, y si estaba enferma, agradezco que pasó a otro plano donde ya no tiene dolor, no tiene sufrimiento, no tiene pena, no tiene nada más. Está mejor que yo. Yo la voy a extrañar una enormidad, pero ella está mejor que yo. Pero eso no me puede coartar la felicidad que siento con el resto de las cosas cotidianas de mi vida, porque son dos emociones distintas. Cuando la pena me ha hecho perder la felicidad, hay que hacer algo, porque no está bien. Después, tiempo después, la Gestalt, una línea psicológica, dice que las emociones son cuatro: ira, miedo, tristeza y alegría. Y acá este esquema que les dejé es de la medicina. Cuando hablo de MTSH, hablo de medicina tradicional china, para que de ahora en adelante ustedes sepan que estamos hablando de medicina tradicional china cuando hablamos de eso. Este esquema es de la teoría del Guqi, la teoría de los 5 elementos, en donde ellos asocian órganos, fluidos, tejidos corporales, sabores, temperaturas, colores y todo lo demás con emociones. Ellos dicen que las emociones que existen son 5: la alegría o felicidad, que se alberga en el corazón y en el intestino grueso; la reflexión, que se alberga en el hígado, vaso, páncreas y en los músculos; la pena, que se alberga en el pulmón, en el intestino delgado, en la piel también, por ejemplo; el miedo, que se alberga en el riñón, la vejiga, en los huesos, en la médula del hueso. El miedo te llega hasta la médula del hueso. Y la rabia, que se alberga en el hígado, en la vesícula biliar, en los ligamentos, en los tendones también. Por lo tanto, una enfermedad cardíaca, por ejemplo, está asociada y cada uno está asociado a elementos. Pues, aquí tenemos el fuego. Una enfermedad cardíaca está asociada a un desequilibrio del fuego y tiene que ver con que mi alegría no está en equilibrio. Una enfermedad al páncreas como la diabetes está asociada al elemento tierra y tiene que ver con que mi reflexión no está equilibrada. Una de dos: o no estoy pensando y actúo a tontas y a locas, o me quedo en el sobrepensamiento y no actúo. Acá en los pulmones, donde tenemos la pena, esto está asociado al elemento metal. Metal. Y claro, la pena, un desequilibrio de mi pena, me va a provocar problemas en mi pulmón, en mi intestino grueso, perdón, delgado. No, grueso. Arriba es delgado, acá es grueso. En mi intestino grueso, en mi piel, en mis vellos. Fíjense cuando que vi un caso por ahí, una persona que había nacido con problemas respiratorios y había estado hospitalizado de bebito con problemas respiratorios. Trae pena desde su útero o desde otra vida, vaya a saber uno, pero viene con la pena. El miedo, que se alberga en los riñones, tiene que ver con el elemento agua, y los desequilibrios del miedo nos afectan.
desde una pielonefritis hasta una infección urinaria, hasta cualquier otra cosa que pueda pasar, desde una osteoporosis. ¿Por qué la osteoporosis le da a los viejos? Claro, usted me va a decir, por el consumo de calcio, porque ya no lo asimila, o porque falta vitamina D, que es el catalizador del calcio. Esa es la explicación fisiológica. Pero la que a mí me interesa, la emocional, porque cuando vamos llegando a viejo, empezamos a tener miedo, el miedo primigenio del ser humano, que es el miedo a la muerte. La vemos más cerca. El miedo a la soledad, a la precariedad, al abandono, a cómo voy a sobrevivir si yo he sobrevivido toda mi vida trabajando, soy autosuficiente y ahora me duelen las piernas, me duelen las rodillas, me duelen los tendones, pienso tanto que me da fibromialgia y tengo problemas musculares. ¿Se cachan? Lo encuentro injusto, me da rabia, entonces se me ven afectados mis tendones y mis ligamentos. Y así, pues. La rabia también va a afectar mi hígado. La rabia es el elemento madera en la medicina china. Se las dejo porque es re interesante a la hora de, entre comillas, diagnosticar emociones, ocupar esto. Por ejemplo, hace no mucho me encontraron que estaba con resistencia a la insulina. Muy poquito sí. Y mi doctora, que es una amiga, me dijo, hagamos un trato. Yo sé que si te doy pastillas no vaya a tomar. Hagamos un trato. Contrólalo con todas esas cosas raras que tú sabes hacer y en un mes repite los exámenes. Si estáis bien en un mes, ni un drama. Y bueno, sí, me aboqué a la dieta. No estoy comiendo dulcecitos, chocolates, pasteles, tortas y todas esas cosas que me encantan, no las estoy consumiendo, salvo de vez en cuando unas galletitas que me compré pero sin azúcar, que son para diabéticos, endulzadas con stevia y otras cosas raras, pero además estoy trabajando mi mente, empecé a meditar, y mi azúcar controlada. En el último examen, perfecto, dentro de los márgenes. Y de la misma manera, controlo el colesterol, por ejemplo, trabajando con mi madera, con mis rabias, para que mi hígado no se descontrole. De la misma manera, trabajo mi sistema circulatorio, mi corazón, controlando mi alegría, que no me desborde, una alegría falsa, que necesite de consumo, de comprar, de consumir drogas, de beber alcohol, de fiestas, de carretes, para ser real. Es una falsa alegría, es un descontrol. Y no dejar que se pierda la alegría por alguna que otra pena que uno pueda tener en la vida. Así funciona esto. Se los dejo porque como tienen su ficha y no esta semana, la siguiente, todos me tienen que entregar su ficha para que les sirva para el diagnóstico. Ya, continuemos. Entonces, las emociones son un estado complejo del organismo. Es una perturbación que nos genera el medio y que nos lleva a una acción. Esa acción puede ser externa, un hecho concreto, salir corriendo y saltar por la ventana, puede ser interna, un pensamiento. Y lo importante es que es una respuesta automática e inconsciente, que está mediada por la experiencia. Ahí está el resumen. Emoción, estado afectivo, reacción subjetiva al ambiente, va acompañada de cambios orgánicos a nivel fisiológico y endocrino. Por eso los niños, y los adultos también a veces, cuando tienen mucho miedo se hacen pipí. Por eso está influenciada por la experiencia. Si en mi familia se tiende a que mi abuela le tenía miedo a los temblores, mi mamá le tiene miedo a los temblores, muy probable que yo le tenga y que mi descendencia también se la tenga. Pero alguien tiene que decir, basta, nacimos en Chile, pues loco, no le podemos tener miedo, respeto, sí, pero no pánico. No pánico. Ninguno de los dos extremos, porque el pánico extremo me va a hacer salir corriendo descolocada y no me voy a morir por el terremoto, me voy a morir atropellada por el auto que iba pasando. Y el no tenerle ningún miedo porque me va a hacer no ver los peligros y quedarme donde estoy, me puede caer una cuestión encima. Así que, ojo con eso. Y tienen una función adaptativa.
a través de las emociones nosotros nos adaptamos y nos vamos adaptando a este medio ambiente. Y la adaptación es cambio. Yo le tengo miedo a, puedo cambiarlo, puedo hacerlo. Y aquí vamos a hablar precisamente de esta emoción que está muy exacerbada en el último tiempo por todo lo que pasa. Crisis social, crisis política, crisis económica, crisis sanitaria. Nos elegimos vivir una época difícil, chiquillos. Entonces tenemos que aprender a controlar esto, el miedo. No que el miedo nos controla a nosotros, sino que nosotros controlarlo a él. El miedo es una sensación angustiosa que se provoca por la presencia de un peligro real o imaginario. Y desde allí, como terapeutas, nunca minimizar el miedo o cualquier emoción que esté sintiendo otro. No porque yo no le tenga miedo a algo, minimizo, ay, si no es para tanto. No, un buen terapeuta jamás dice eso. Porque para esa persona, por su experiencia de vida, por su bagaje, sí es para tanto. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que yo deseo. Yo deseo vivir en paz, yo creo que todos nosotros deseamos vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, en bienestar, en empatía con los demás, que todos, fantástico, sería una sociedad justa para todos, en que no tengamos esos extremos de unas pocas personas que tienen tanto que no van a poder gastar ni en esta vida ni en otras 10 más, versus otros que no tienen nada, nada. Todos anhelamos eso, ¿cierto? Eh, pero eso lamentablemente es contrario a lo que ocurre. Por lo tanto, ahí viene la sensación de desconfianza con todo. Es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación de desagrado, eh, que va a ser mediada y provocada por esa sensación de que algo hay peligroso para mí. Como les decía hace un rato, la ausencia de miedo, la osadía nos lleva o nos puede llevar a la muerte. El exceso de miedo, la fobia, nos lleva al pánico. Y eso no es bueno. Las fusiones del miedo tienen que ver con la relación más primitiva a la amenaza de daño o muerte. Como por algo les dejé el video de los Crut, de los cavernícolas, eso. Crut, no sé cómo se pronuncia, pero ellos. Los miedos, algunos los hemos ido superando, porque hemos ido avanzando en cosas, hemos ido conociendo cosas, porque uno generalmente teme a lo desconocido. Es un sensor que nos avisa del riesgo vital. Ahí les dejo algunas cosillas para que el que quiera, son videos que yo he buscado y he revisado. El miedo siempre va a comenzar con un estímulo estresante y termina con la producción de muchas sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que se acelere el ritmo cardíaco, que transpiremos, que nos duela la guatita, que tengamos que ir al baño rápidamente. Y tiene comportamientos que son propios del sistema de respuesta al estrés que nosotros tenemos, que es a través del sistema nervioso parasimpático, sistema nervioso vegetativo, que es automático, pum. Y como fenómeno complejo y respuesta automática, a veces hacemos cosas que no queremos cuando tenemos miedo, pero podemos cambiarlo, podemos educarnos para el miedo. Aquí les dejo para que lo lean ya ustedes con calma los principales efectos fisiológicos del miedo, para que ustedes se den cuenta, porque una de las formas de superarlo es enfrentándolo. Entonces, saber qué me va a pasar, qué voy a sentir, me hace que lo pueda enfrentar más fácilmente. Entonces, las sensaciones de peligro son varias y sabemos lo que va a empezar a ocurrir. El ataque de pánico me afecta, pareciera que no puedo respirar, es como que tú eras en una coraza. Me han dicho, porque gracias a Dios yo nunca he tenido uno. La gente que lo ha sufrido sabe que va a llegar, porque siempre me dicen, profe, si yo siento cuando viene, ya, pues le digo yo, si usted siente cuando viene, usted decida si le abre la puerta o si se la cierra, porque esa es decisión suya, no mía.
Usted decide, ya miedo, entra, dame vueltas por acá, pa, hazme trizas aquí. O, no, a ver, calmado. Yo te controlo a ti, no tú a mí. Yo les dejo más adelante en este mismo PPT 6 pasos de contingencia. Perdón, 6 pasos que tienen que ver con cómo enfrentar el miedo. Y el paso número 6 es tener un plan de contingencia. ¿Qué voy a hacer yo cuando yo sienta que viene? Y aquí les dejo 2 videos que son de mi canal de YouTube. Uno en el que hablo en general de chakras, porque el chakra 1, abrir chakra 1, es el que se nos desequilibra con el miedo. Si usted sufre crisis de pánico, véalos. Si usted conoce a alguien que sufre crisis de pánico, compártaselos. Porque es importante que podamos aprender de alguna manera a gestionar el miedo. Que no sea la sensación la que a mí me lleve a un descontrol, sino que yo sienta y en base a ese sentir, yo actúe. En resumen, el miedo es una emoción primaria que se deriva del rechazo natural al riesgo o a la amenaza. Se manifiesta en todos los animales, incluidos nosotros. Su principal función siempre va a ser la de advertirnos y protegernos de algún peligro y huir para alejarse del estímulo que provoca el miedo. Aunque no es menos cierto que en ocasiones la dimensión del miedo no tiene ninguna relación con el peligro real. Por muchos años yo le tuve miedo a las polillas, esas que salen en la primavera y que van hacia la luz y que son como grandes y son tontorrones y se te tiran encima, pero no hacen nada. Yo les tenía mucho miedo a esas polillas. Chica, po. Como hasta los, yo creo que como hasta los 12 años, 13 años. Y a esa edad yo dije, ya, no más, no más. Porque obviamente en mi casa yo me crié con mis tías, pero tenemos una edad muy similar. Entonces me molestaban, pues, agarraban una polilla y me perseguían con la polilla para asustarme. Entonces yo dije, no, no puede ser esta cuestión. Y la siguiente vez que me persiguieron con una polilla, yo la tomé. Y la polilla no me comió, no me picó, no me mordió, no me tiró ningún veneno extraño, no me hizo nada. Fíjense ustedes, nada. Entonces, ahí no era un peligro real. Ahora, si voy por un bosque y me encuentro con el lobo, no, con el oso, como les decía hace un rato, claro, ese sí es un peligro real porque probablemente ese animalito desde su instinto también siente miedo. Y como él siente miedo porque yo soy un ser extraño invadiendo su territorio, él me va a atacar y él tiene mucha más fuerza que yo. Por lo tanto, ahí tampoco es correr, hay que hacerse el muerto. Eso dice. Nunca me he encontrado con un oso, así que no sé si funciona, pero dicen que hay que hacerse el muerto. Ante esta situación, el miedo te paraliza y no te deja entrar en acción, convirtiéndose en una conducta desadaptativa. El miedo puede ser adaptativo porque nos permite el cambio, la adaptación a ciertas cosas, como puede ser desadaptativo cuando se nos sale de las manos. Y ahí, ¿qué hacemos? Gestionarlo. ¿Cómo? A través de lo que pensamos, la respuesta cognitiva, la respuesta fisiológica, lo que sentimos física y emocionalmente, lo podemos educar. Y por supuesto la respuesta motora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y aquí yo les dejo los 6 pasos para que usted los estudie. Y si usted, su usuario o alguien que usted conoce, necesita estos 6 pasos, compártalo. Si esta clase no es de uso exclusivo de usted, es para compartir con los demás. Yo se los voy a leer nomás, pero ustedes lo ven con mayor detalle. El primer paso es conoce y enfrenta tu miedo. Ponle cara, enfréntalo. Es la única manera de superarlo. Toma conciencia corporal de él. ¿Cómo se expresa ese miedo en tu cuerpo? ¿Qué sientes? ¿Transpiran? ¿Te tiritan las manos? ¿Te late el corazón más fuerte? ¿Te dan ganas de ir al baño? A mí me pasaba, a mí me dan ganas de ir al baño cuando yo me asustaba.
El primer día de clase siempre me enfermaba de la guata y llegaba atrasada porque tenía que ir al baño a última hora antes de salir de mi casa. ¿Y por qué? Porque era enfrentarme a una situación desconocida. Porque por razones que no vienen al caso de explicar ahora, yo estuve en muchos colegios, no era comprendida. Entonces, los 8 años de la básica los hice en 7 colegios distintos y los 4 de la media los hice en 2 colegios, no, en 3 colegios distintos. Entonces, siempre de niña fue un enfrentarse a lo desconocido. Me enfermaba de la guata, diarrea, primer día de clase. Yo ya lo sabía y cuando lo supe y lo entendí, me dejó de pasar. Entonces, saber dónde el miedo está en tu cuerpo. ¿Cuál es la historia que hay detrás de ese miedo? ¿Es mío o me lo inculcó alguien más? Alguien me dijo, ten cuidado con, o le pasó algo a otra persona y yo lo extrapolo a que me puede pasar a mí. ¿Cuál es la historia que hay detrás de tu miedo? ¿Cuándo empezaste a sentir ese miedo, esa actitud? Eso es importante. En el paso número 4, ármate de recursos. ¿Qué recursos tienes tú? Toma conciencia de tus éxitos anteriores. ¿Cuándo lo has podido enfrentar el miedo y pudiste salir adelante bien? Ya, significa que eso me sirve y eso lo tengo que hacer. Un buen momento para recordar el FODA. Yo creo que ustedes saben lo que es un FODA. Es este cuadrito en donde nosotros vamos a ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las oportunidades que tengo para enfrentar algo, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas externas. Esto es bueno, estos 6 pasos es bueno hacerlo anotadito, paso número 1, y usted escriba lo que va sintiendo, haga su FODA cada cierto tiempo. Y compara, cuando uno hace un FODA en la media, ponte tú un cuarto medio, te hacen hacer un FODA, y después lo repites después de 3 o 4 años de estudios superiores o después de estar egresada, te das cuenta que has adquirido más fortalezas. ¿Cuántas oportunidades has aprovechado y cuáles no? ¿Tus debilidades son las mismas, son menos, son más? ¿Qué tipo de amenazas tiene? Y qué decir ya a la edad de uno, pues si lo hace a esta edad, se da cuenta que lo que era amenaza hace unos años atrás no es nada, nada. Paso 5. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Yo me pregunté eso, desde el instinto, no desde conocer esto, desde el instinto cuando era niña. ¿Qué me puede hacer la polilla? Napo, no me podía hacer ni una cuestión la pobre polilla. Frase positiva, genérate frases en las cuales tú te des ánimo a ti mismo para enfrentar este miedo. Actúa, tus sueños te esperan. Por ejemplo, esa es una buena frase. Y el paso número 6, que ya se los di, era un plan de contingencia. ¿Qué vas a hacer? Aquí mismo en mi canal de YouTube hay ejercicios de respiración consciente. Y si buscan en YouTube hay muchos. Practiquen varios. ¿Para qué? Para que escoja el que les sirve. Y ese póngalo en práctica. Respiración larga y pausada, contando, por ejemplo, 4 tiempos para inhalar, 4 retener, 4 para soltar, 4 descansamos y volvemos. Eso puede ser desde 4 hasta 9 tiempos. Una rápida, una larga y profunda, repitiéndonos, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Por ejemplo, algunos datos. Ahí se los dejo, mis chiquillos, que estén bien, cuídense. El que lo ve antes le va a servir para hacer el trabajo, el que lo ve después le va a servir para corregir el trabajo y para entender y no estarme preguntando, profe, ¿por qué me puso menos puntaje en esta? Aquí están las respuestas. Un besito, que estén muy bien y nos vemos en nuestras
respectivos horarios de clases. Chao, chao.